5486. Uniendo esfuerzos para combatir los delitos ambientales. Ecuador, uniendo esfuerzos. Autorización número 337. CNE, Elecciones Generales 2025. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Ocho 26 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el ex vicecanciller diplomático de carrera, doctor Marcelo Fernández de Córdoba, y el periodista internacionalista Jorge Ortiz García. Les invitamos para hablar, más allá de los problemas internos y América Latina, lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Las acciones que Israel, contundentes, que ha tomado contra los grupos terroristas en el Líbano, Franja de Gaza, y la reacción de Irán esta semana a lanzar más de 200 cohetes, que algunos fueron interceptados, pero que ha causado seria preocupación y que ha determinado que potencias como Estados Unidos vayan tomando partido en este sentido. ¿Qué es lo que está ocurriendo, doctor Marcelo Fernández, y cuál es la proyección incierta? ¿En qué condiciones? ¿Hacia dónde vamos? Muchas gracias. Un saludo para ti, para Jorge, a los tiempos que participamos en una entrevista. Mira, la situación prácticamente es impredecible este momento. El Medio Oriente es un polvorín que tiene unos orígenes desde hace muchísimos años. Israel tiene varios frentes de este momento, se le presentan varios frentes: la Franja de Gaza, el sur del Líbano, que yo diría más que el sur del Líbano. Este momento, el día de hoy, bombardeó Beirut. Se está hablando de que usó bombas de fósforo que son prohibidas. Eso hay un poco una corriente de rumores en ese sentido. Tiene Siria, ¿no? Es decir, que se está extendiendo, y el Irán, que como acabas de mencionar, es otro partícipe. Dentro de esto, la reacción de Israel ha sido muy fuerte contra Irán. Ha dicho que es un error muy grande de Irán el haber participado, es decir, haber enviado estos 200 cohetes, y que la respuesta será contundente. Por su parte, Irán le ha amenazado a Israel que si existe una respuesta, ellos también a su vez volverán a lanzar más cohetes, supongo, ¿no? Porque hay la distancia, la parte terrestre sería un poco complicado, pero en fin, la situación se complica aún más por la presencia de Estados Unidos en este conflicto. La participación de Estados Unidos en este conflicto desde el inicio, desde el año pasado, pues ha sido muy fuerte, en el sentido de proveer armas a Israel en cantidades absolutamente muy grandes, por varias miles de millones de dólares, armas que han sido utilizadas por los israelitas precisamente para la acción en Gaza, que, dicho sea de paso, en Gaza hay 41,000 muertos, de los cuales la gran mayoría son muertos civiles, hay mujeres y niños. Yo creo que esto es un genocidio que la comunidad internacional, algunos países han criticado, algunos países lo han condenado. En nuestro continente la condena viene por parte de Colombia, Brasil, algo, y Chile. Son condenas muy fuertes a lo que ha ocurrido en Gaza. Y esta situación de Gaza no se resuelve, sigue la guerra. Ahora se abre el frente en el Líbano, en el sur del Líbano. El día de hoy fue bombardeada Beirut, ¿no? Entonces la extensión del problema se va haciendo cada vez más grande. La acción de Irán complica las cosas, obviamente. Las amenazas de Israel por un lado, las amenazas de Irán por otro, la participación de los Estados Unidos. Yo creo que estamos frente a un conflicto que
podría salirse de las manos, que lo único que pensamos que debe hacerse es realmente un esfuerzo muy fuerte por la paz. Es decir, este esfuerzo por la paz tiene que tomar las realidades de los palestinos, las realidades de Israel, las realidades en el Líbano, y resolver estos problemas de una vez por todas, porque si no, esto es repetitivo. El Líbano ha sido invadido ya varias veces, ¿no? por Israel, por Siria, ¿no? Y esto es una situación que no puede continuar porque se van involucrando cada vez más actores. No sería raro que China y Rusia también entren dentro de este juego de poder que siempre ha sido así, siempre ha sido en los últimos años. Hay que resolver el problema de los dos estados, el Estado palestino y el Estado israelita. Eso es evidente. Y vale la pena mencionar algo, que Israel no ha acatado las resoluciones del Consejo de Seguridad, particularmente por los asentamientos en la zona de Cisjordania, que han sido condenadas no solamente por Naciones Unidas, sino por el derecho internacional. Es una situación muy crítica para el mundo, que puede traer consecuencias muy grandes, no solamente para los países involucrados, sino para el resto de países alrededor del mundo. Ojalá se logre realmente impulsar un acuerdo de paz, un cese de fuego en Gaza, que me parece que eso es fundamental, porque ya hablamos de 41,000 muertos, y de estos, vuelvo a repetirlos, la gran mayoría son civiles, mujeres y niños. Bienvenido a Jorge Ortiz, periodista internacionalista, escritor. ¿Qué está viviendo Medio Oriente? Este no es un problema nuevo, pero hoy se ha profundizado, se ha agravado con los actores que describía Marcelo Fernández de Córdoba. ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Cómo complica el panorama mundial? Porque tiene su incidencia con el ingreso de las potencias. Quizás no se puede aventurar, pero por allí hemos leído en Europa, y que incluso se habla, ¿acaso es el inicio o la profundización de una tercera guerra mundial? Jorge, buen día. Gracias, Miguel. Buenos días. Hola, Marcelo. Gusto de verte. Un abrazo. Claro, esa es la pregunta, Miguel. ¿Habrá una tercera guerra mundial a partir de los sucesos que están ocurriendo en el Oriente Medio? O al menos habrá una regionalización del conflicto. Parecería que la primera, el estallido de una guerra mundial, creo que al menos por ahora, es descartable. China ni Rusia se van a involucrar en ese tipo de conflictos, muy lejano, no están sus intereses vitales en juego, ni tiene este momento, al menos Rusia, la capacidad de involucrarse en un conflicto lejano. Ya su participación en la guerra civil siria le causó una extenuación. Y obviamente, pues lo que está ocurriendo, el ataque, la guerra de ocupación, la guerra de agresión que desató en Ucrania, pues tiene a las Fuerzas Armadas rusas muy ocupadas y además en muy mal estado, porque han demostrado grandes niveles de incompetencia. Pero sí hay el riesgo de regionalización, y ese riesgo de regionalización creo yo que se definirá en las próximas horas. A ver, Irán atacó Israel con 180 misiles balísticos, la mayor parte de los cuales fueron neutralizados por el domo de hierro, esta cúpula que tiene Israel y que tiene unos niveles de eficiencia muy altos que demuestran que tiene una capacidad tecnológica muy alta, y precisamente eso puede ser el elemento fundamental para que no se llegue a una regionalización de la guerra. Dentro de Irán es un país grande, poderoso, dentro de los estándares del Oriente Medio es un país rico, es un país que ha tenido petróleo muchos años y que tiene una clase media poderosa, fértil, productiva. Pero dentro de Irán hay una enorme división política, hay una fractura política. Por un lado están los que siguen desde 1979 la revolución islámica, la que empezó el ayatolá Khomeini, y que ahora sigue con el ayatolá Khamenei, que es el líder
de la revolución islámica, que tienen una posición radical, que tienen una posición confrontacional, pero también hay ese otro Irán que es Irán de clase media, es Irán que quiere no llegar a estos radicalismos, que quiere que el país se desarrolle, progrese, que no busque estos conflictos, pero que obviamente no ha logrado evitar la radicalización de Irán como país arrastrado por los ayatolás de musulmanes chiitas. Ese ataque, esos 180 misiles lanzados por Israel que hicieron daños, diría yo que insignificantes, porque fueron bloqueados, le van a obligar a Israel a una respuesta. Israel va a hacer algo, y ahí es donde puede definirse la regionalización o no regionalización del conflicto del Oriente Medio. La pregunta es, ¿qué hará ¿qué hará Israel? ¿Atacará con todo su poder tecnológico y obligará a Irán a entrar en guerra? Caso en el cual sí, la guerra se regionalizará en todo el Oriente Medio. Es, como dijo Marcelo, un polvorín del mundo. Cada día menos, pero sigue siendo un polvorín muy significativo. Y en ese caso, en el caso de un ataque duro israelí, utilizando toda su tecnología, probablemente Irán sea arrastrado a una guerra de consecuencias y de dimensiones y de alcances y de duración imprevisibles. Pero lo hará. A mí me parece que el primer ministro Benjamín Netanyahu tiene todas las ganas de hacerlo. Me parece que es un hombre guerrerista que ha hecho, Marcelo ya lo dijo, en Gaza, un genocidio. Creo que 42.500 muertos en 11 meses y medio frente a los 1.200 que causó Hamas con su ataque del 7 de octubre es una reacción desproporcionada. Estamos claros, el mundo entero está claro que Israel tiene el derecho a defenderse. Lamentablemente, cuando alguien dice algo cuestionando la magnitud de la respuesta israelí, la réplica israelí es de acusar de antisemitismo, de odio, lo cual es una respuesta, pues me parece que ilegítima. Está claro que Israel tiene el derecho a defenderse, pero la defensa tiene en todo el mundo y en todos los códigos una obligación de proporcionalidad, y 4.500 muertos tan solo en la Franja de Gaza es pues desproporcionado. Además, bombardeos que han reducido las ciudades gazatíes prácticamente a escombros y que han matado a mujeres y a niños en cantidades inmensas, pues no parece ser un acto de guerra, sino un acto de genocidio. Pero claro, fue tan exitoso desde el punto israelí el ataque en Gaza que, bueno, librémonos de una vez más, pensaron en de los otros grupos como Hamas, que están actuando en el Oriente Medio, concretamente Hezbollah y los hutíes del Yemen. Y por eso es este ataque contra el sur del Líbano, que es el lugar donde está tomado por Hezbollah. Parecería que Israel está dispuesto a llegar a la guerra total con Hezbollah. Sabe que el Líbano como Estado no tiene ninguna capacidad de respuesta militar, ni económica, ni política. Lo convertirán en campo de batalla a Hezbollah y Israel como quieran. Pero ¿está dispuesto Israel a llegar a una guerra general, a atacar a Irán de tal manera que Irán tenga que involucrarse en la guerra? Esa es la duda que creo yo que se resolverá en las próximas horas cuando Israel devuelva el ataque de los 180 misiles iraníes lanzados contra territorio Israel y, como digo, la mayor parte de ellos neutralizados. Está claro que Israel va a tratar de terminar con la estructura política de Hezbollah en el sur del Líbano, como hizo con la estructura política de Hamas en la Franja de Gaza. Pero el problema es, ¿escalará el asunto llevándolo a una guerra con Irán? Hay momentos en que, viéndolo a Benjamín Netanyahu, su actitud belicista, militarista, uno supone que sí. Y viendo la diferencia tecnológica, parecería que Israel está diciendo hay que aprovechar esta superioridad tecnológica para de una vez terminar con el problema iraní. Responderá el gobierno iraní, se meterá en una guerra. Esa es la incógnita
que creo yo que se dilucidará en las próximas, no sé, 72, 96 horas. Pero creo que el otro riesgo, una tercera guerra mundial, es descartable, al menos por ahora descartable. Jorge, pero en todo caso, esta escalada del conflicto, si responde Israel en los próximos días, va a ir profundizando este enfrentamiento en donde pudieran entrar nuevos actores. Sin duda, y ya ocurrió en abril, ya hubo un intercambio de ataques por primera vez entre Israel e Irán, y ambos países, los dos, demostraron una contención inesperada. De ambos se esperaba un ataque más fuerte, una réplica más poderosa, y ambos limitaron su ataque porque se dieron cuenta pues que podía haber una guerra. Parecería que ese momento el alto mando israelí evaluó las posibilidades de, ¿y si entramos en una guerra, qué pasa? Y claro, viendo lo bien que ha funcionado la cúpula de hierro, y además la decisión norteamericana de defender a Israel, cuéstele lo que le cueste en hombres, en dinero y en prestigio, pues parecería que Netanyahu se envalentonó. Además tiene una perspectiva muy clara Netanyahu. Netanyahu sabe que si el 5 de noviembre Donald Trump es reelegido presidente de los Estados Unidos, lo primero que hará Netanyahu es lo primero que hará Trump es darle carta blanca a Netanyahu para que haga lo que quiera, para que ataque sin límites y para que recurra al poder militar norteamericano para completar su acción militar. Entonces, ante la cercanía, son menos de 5 semanas de la posible elección de Trump, yo creo que Netanyahu está cada vez más agresivo. El presidente Biden, los demócratas que están tratando de evitarle al mundo la calamidad que sería el regreso de Donald Trump al poder, están tratando de demostrar que tienen una decisión también inquebrantable de ayudar a Israel. Y creo yo que se les ha ido la mano, ¿no? Es ya un apoyo sin límites, sin condicionamientos. Cada vez que le han puesto un condicionamiento a Israel, y la diplomacia norteamericana, el secretario de Estado Antony Blinken lo ha dicho constantemente, la respuesta tiene que ser proporcionada, tiene que ser medida, tiene que no excederse. Y sin embargo, Netanyahu se ha excedido. Y los Estados Unidos han tenido que resignarse a que no han logrado controlar la respuesta israelí, que está excediéndose desde mi punto de vista. Por lo tanto, en estos próximos días, pues veamos qué pasa con Irán. Creo que Irán tiene la clave de la regionalización o no del conflicto. Parecería que Netanyahu está dispuesto a llegar a la regionalización del conflicto. ¿Qué hará Irán? ¿Responderá con dureza, utilizará todos sus recursos que parecen limitados frente al poder israelí, o se contendrá como se contuvo en abril, cuando su respuesta al intercambio de misiles con Israel fue mucho más medida, fue mucho más cautelosa de lo que todos nos imaginábamos? Doctor Marcelo Fernández de Córdoba, si responde Israel como ha anunciado, esto va a crecer el conflicto de impredecibles consecuencias. ¿En qué condiciones se va a dar esto? Bueno, mire, en realidad habría que ver qué es lo que va a hacer Israel. Yo pienso que tiene varias alternativas Israel. Israel tiene en primer lugar unas alternativas militares, llamémoslo así, es decir, bombardear los sitios de los cuales fueron disparados los misiles, bombardear instalaciones militares, no causar daños o un daño muy limitado a la parte civil, porque esa es la parte grave, la parte que estamos viendo que en Gaza ha sido totalmente, es algo absurdo lo que ha ocurrido en Gaza. Evitar que eso vuelva a ocurrir, reducirse a ataques medidos en la parte militar de Irán. Tenemos también que pensar que lo que muy bien lo dice Jorge, Irán tiene unas fuerzas militares que en número de tropas es mucho mayor que Israel. Eso es así, pero en la calidad de armamento, en la sofisticación del armamento, Israel le lleva una grande ventaja. Por otro lado, también podría Israel atacar los pozos petroleros, que es el centro neurálgico del Irán.
de atacar y destruir el sistema petrolero de Irán. Eso sería inclusive para más grave, porque la reacción del Irán continuaría siendo más fuerte. Y la última alternativa, que espero que no se la dé, porque todos sabemos y todos pensamos que Israel tiene armas nucleares. Tiene armas nucleares. Si bien es cierto, Israel ni ha negado ni ha aceptado el tema de que si tiene o no tiene armas nucleares, pero sabemos que estaba en capacidad de tener armas nucleares. Por su parte, el Irán también tiene una posibilidad muy grande de tener armas nucleares. En los últimos meses, quizás años, ha intensificado el uranio en más de un 20%. Es decir, tiene la capacidad de uranio para tener una bomba atómica. Entonces, este panorama se complica tremendamente de llegarse a utilizar por cualquiera de las partes una arma nuclear. Ahí tenemos realmente las consecuencias impredecibles totalmente. Bien es cierto que Israel está auspiciado, apoyado por los Estados Unidos, pero también tenemos que pensar, muy bien ha dicho Jorge, que si gana Trump, la situación sería de mayor injerencia de los Estados Unidos. Si gana Kamala Harris, parecería que ella es más moderada, porque ella está hablando de que debe haber una solución de los dos estados, el palestino y el israelita, que esa fue la resolución del año 49 de Naciones Unidas, hacer dos estados, el estado israelita y el estado palestino, más o menos con una igualdad de extensión, cosa que no ha ocurrido porque Israel ha ido cada vez tomándose más posición de la parte de Cisjordania, y bueno, Gaza ha quedado reducida a lo que es actualmente. No, volver a eso. Ella habla de eso y la necesidad de un cese de fuego en Gaza inmediato. Vamos a ver qué ocurre en las elecciones de Estados Unidos, porque va a depender muchísimo de lo que ocurre en las elecciones para el futuro de la guerra, de esta guerra que nadie la quiere. La gente que miramos con mucha preocupación los enfrentamientos de las dos partes, las muertes de dos partes, ¿no? Y este involucramiento de Israel, que cada vez va involucrándose con más contendientes. En el caso del Líbano, el Líbano es un país que está en crisis, absoluta crisis. Y podemos ver esto, que a pesar de que sí tiene un ejército que tiene un cierto número de soldados, me parece que son alrededor de 70,000 que podría utilizar el Líbano, y ya se retiraron del sur del Líbano. No han presentado combate. Ahora, Israel ha extendido los bombardeos a Beirut, lo cual me parece sumamente grave, porque ahí las pérdidas civiles van a ser grandes, porque se lanza un cohete, explota en un edificio, los edificios en general tienen personas civiles. Entonces, cada vez vamos dando pasos hacia un enfrentamiento y una extensión del conflicto que puede complicarse evidentemente. Ojalá realmente los países la forcen, en primer lugar, forcen a un cese de fuego en la zona de Gaza, que eso es indispensable porque la crisis humanitaria ahí es inmensa. Es cuestión simplemente de ver los noticieros, ver la destrucción, ver las necesidades de los gazatíes que padecen hambre de todo, y obviamente les dicen que desocupen un edificio, desocupan ese edificio, o no eso, que vaya a determinadas áreas de la zona, y esas áreas son bombardeadas. Eso ya tiene que terminarse. Eso tiene que terminarse, porque de lo contrario no vamos a ninguna parte. Ahora, yo lo que quisiera mencionar es algo que ha ocurrido y que ya lo mencioné hace un momento. La falta de sujeción de Israel a las decisiones de Naciones Unidas. Eso es sumamente grave, porque es el Consejo de Seguridad es el único organismo que puede emitir resoluciones obligatorias dentro del campo internacional, pero Israel no lo ha respetado, particularmente con lo que mencioné hace un rato, con la ubicación de colonos en la zona de Cisjordania, de colonos israelíes, que implica
implica una situación sumamente grave. Y el día de ayer se produjo algo más. El día de ayer Israel declaró persona no grata al secretario general de Naciones Unidas. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo? Si el organismo, el representante del organismo encargado de la paz y seguridad del mundo, ¿no?, es declarada persona no grata, es decir, absolutamente no quieren tratar, no quieren a sujetarse a las normas internacionales. Y yo creo que este tema es sumamente peligroso. Jorge, ¿será posible quizás soñar, pero el acuerdo de paz y al menos hoy urgentemente un cese del fuego en Gaza, el sur del Líbano? Porque también hay que señalar que la historia ha recogido que Irán se ha convertido en un factor clave de la inestabilidad en la región. Bueno, yo no veo a corto plazo ninguna posibilidad de eso. A mí me parece claro que el primer ministro Benjamín Netanyahu, a medida que fue transcurriendo la guerra y que se encontró un mundo complaciente frente a la actitud de sus Fuerzas Armadas, complaciente primero por parte de los Estados Unidos, que hizo unas advertencias tibias, finalmente pues terminó allanándose al ritmo de la guerra que impuso Israel. Complacencia también en Europa, aunque Europa, Josep Borrell, el jefe diplomático de la Unión Europea, y el mismo Antonio Guterres de las Naciones Unidas han criticado los excesos cometidos por Israel en la Franja de Gaza. Sin embargo, se han encontrado que el apoyo norteamericano les permite seguir la guerra a su ritmo. Y entonces, a medida que avanzaban en su ritmo, me parecería que el gobierno israelí pensó llevar más allá sus objetivos. No era simplemente destruir Hamás. Hamás es vulnerable, se calcula que tenía aproximadamente 25,000 combatientes. La mayor parte de esos 25,000 combatientes y toda la cúpula militar de Hamás evidentemente ya está destruida. Y sin embargo, no se contentan con eso. Parecería pues que pensaron en reconfigurar la geopolítica del Oriente Medio. Creo que hoy el cálculo israelí es reconfigurar la geopolítica del Oriente Medio. ¿Qué significa eso? Primero, eliminar, por supuesto, a Hamás por completo, ¿no? Quitarle no solamente toda capacidad operativa en lo militar, sino también desbandarlo. Eliminar, suprimir todos los cuadros altos, medios e incluso bajos de Hamás, de manera que ya, por lo menos en la Franja de Gaza y en lo posible también en Cisjordania, el pueblo palestino no tenga ningún tipo de estructura, con lo cual el planteamiento, que yo creo que es el planteamiento más válido posible para el Oriente Medio, de un Estado palestino que conviva en paz con el Estado de Israel, pues ese anhelo va a perder fuerza al no haber una fuerza como la de Hamás que presione en ese sentido. La Organización para la Liberación de Palestina, la Autoridad Nacional de Palestina, la de Abu Mazzar, está en este momento pues muy desprestigiada, todavía tiene el control de Cisjordania, pero en Cisjordania no ha querido llamar a elecciones desde el año 2007 porque sabe que la pierde con Hamás. Entonces, tampoco tiene capacidad plena de representar al pueblo palestino, y con eso creo yo que los palestinos, con la desaparición de Hamás, perderían fuerza en su presión para lograr que se les conceda, que se les permita crear un Estado palestino, un acto además de justicia, junto al Estado de Israel. Entonces, la desaparición de Hamás, la extinción de Hamás es el primer objetivo. El segundo, Hezbollah. Evidentemente, Hezbollah es una milicia poderosa, es la más poderosa de las fuerzas no estatales del mundo. Dicen que no hay ninguna organización no estatal en el mundo, ningún ejército no estatal en el mundo con la fuerza de Hezbollah. En estos días se ha visto que Hezbollah no tiene tecnológicamente el nivel suficiente para detener a Israel. Ya se vio con el ataque con los pagers y con los walkie-talkies, que pues los encontró completamente dormidos, que ellos no tenían ninguna capacidad de comunicarse,
que no sea por instrumentos un poco rústicos, porque habían dejado de lado la telefonía celular, porque decían que con los teléfonos celulares los tienen los israelíes perfectamente identificados dónde está cada uno de los líderes de Hezbollah. Entonces volvieron a los pagers y a los walkie-talkies, y en los pagers y en los walkie-talkies los israelíes les pusieron pequeñas cargas de dinamita o de explosivos y causaron todos los muertos y heridos y desconciertos que causaron los israelíes. Entonces, creo yo que al ver Benjamín Netanyahu que Hezbollah tampoco está tecnológicamente en capacidad de enfrentar a Israel, decidió vamos a desaparecerlo por completo, y creo que ese es el segundo objetivo que están cumpliéndolo. Y esta incursión cada vez más violenta y cada vez más masiva en el sur del Líbano, lo está demostrando ya el asesinato de Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, y también, por supuesto, de Ismael Haniyeh, el líder de Hamas. Era una prueba de que querían destruir los israelíes las cúpulas, las dirigencias de Hamas y Hezbollah. Culminado que sea el arrasamiento de Hezbollah, ya Hamas parecería que está arrasado, querrán ir al tercer aliado, al tercera fuerza no estatal vinculado a Irán que opera en el Oriente Medio, que son los hutíes del Yemen. Complicado. Los hutíes tienen el 30% del territorio de Arabia Saudita, de lo que era de Yemen, de lo que era la Arabia Feliz, así le llamaban en la Edad Media la Arabia Feliz al Yemen. Tiene el 30% del territorio, pero tiene además el control de las zonas fronterizas, con lo cual los hutíes pueden desde sus bases en la zona costera impedir o dificultar o complicar la navegación por el Mar Rojo. Y entonces, pues, tienen una capacidad estratégica muy importante los hutíes. ¿Qué hará Israel? Atacará también a los hutíes, se aliará con el gobierno de Arabia Saudita para eliminarlos, con el viejo gobierno del Yemen, hoy sin ninguna fuerza, para sacar a los hutíes y eliminar esa tercera fuerza, y se quedará ahí, o querrá ir contra Irán. Yo tengo claro que el primer ministro Netanyahu quiere hacer una reconfiguración política, geopolítica, estratégica del Oriente Medio, que se encontró con una situación inmejorable. Jamás hizo un ataque absurdo de un salvajismo brutal el 7 de octubre del año pasado. Sabía que iba a haber una respuesta contundente de Israel. Pero Israel, aparte de la respuesta contundente, creo que pasó a la siguiente fase. Vamos a reconfigurar toda la geopolítica del Oriente Medio. Aprovechemos que el gobierno del presidente Biden protesta, pero no hace nada, y que si ganara Netanyahu, pues tendrían carta blanca, y reconfigurar. Yo creo que por ahora es posible que Netanyahu quiera quedarse exterminando a Hamas, a Hezbollah y eventualmente a los hutíes, y dejarle a Irán la advertencia. Ustedes no pueden meterse. Irán en este momento no tiene ninguna capacidad atómica. A lo largo de los últimos años, hackers israelíes han ingresado en los sistemas informáticos del programa nuclear iraní y prácticamente lo han neutralizado. En este momento la capacidad de producción de armas nucleares por parte de Irán es prácticamente nula, o en todo caso lo será a muy largo plazo. Han logrado enriquecer uranio, han logrado enriquecer plutonio, pero no han logrado dar el siguiente paso, que es convertir eso en detonantes de armas. Además, si bien tienen los misiles de alcance intercontinental como para llegar a Jerusalén, o llegar a Tel Aviv, o llegar a Haifa, no tienen las armas suficientes nucleares como para poder enfrentarse a una guerra con Israel, que evidentemente sí tiene. Dicen que tiene cerca de 100 cabezas nucleares listas para ser utilizadas. Por lo tanto, creo yo que Israel se limitará, si es que el señor Netanyahu no sigue excediéndose como lo hace constantemente, se limitará a destruir a Hamas, a Hezbollah y eventualmente a los hutíes, y dejarle a Irán claramente la advertencia: nosotros tecnológicamente somos superiores que ustedes y tenemos toda la resolución de enfrentarlos si es que llegue el caso. Así es que tengan cuidado con lo que hacen, porque si es que se exceden, les puede
le podemos ir a la guerra total. Por eso creo que no hay un riesgo grande de que ese conflicto se regionalice. Y si es que se regionalizara, no creo que hay ningún peligro de que se convirtiera en una tercera guerra mundial por ahora. Doctor Marcelo Fernández, usted decía la actitud de Israel frente al secretario de la ONU, pero quizás la ONU también no ha perdido credibilidad por sus acciones, falta de decisiones, y también cuando se habla de proporcionalidad, en medio de una guerra no resulta difícil, no porque se justifique, pero que sí explica un fenómeno bélico. Bueno, mire, Naciones Unidas tiene una debilidad que nace precisamente del Consejo de Seguridad, en el cual hay 5 países que tienen derecho a veto. Eso ya ocurrió en las primeras etapas, que se convocó al Consejo de Seguridad para ver si se adoptaba una resolución que contemple la exigencia de un cese de fuego inmediato. Hubo un país que ya sabemos cuál es, Estados Unidos, que no aceptó eso y la resolución no pudo ser tomada. La Asamblea General, bueno, ahí las votaciones fueron diferentes, pero no tienen el carácter de obligatorias. Entonces, simplemente un peso moral, un peso de orientación, pero que queda muy difuso. Precisamente con este conflicto, pues las Naciones Unidas han demostrado la debilidad que tiene en su organización con el derecho al veto, con un derecho al veto que se lo hace. Por un lado, parecería que el veto pues nos ha tranquilizado después de la Segunda Guerra Mundial, de las explosiones en el Japón atómicas. No han habido nuevos ataques atómicos, pero eso más bien es un poco producto de que hay conciencia de que el disparar un proyectil atómico puede traer consecuencias totalmente para toda la humanidad en el caso de una guerra global de los países. Pero evidentemente que no hay el sentido de que Naciones Unidas pueda intervenir, pueda realmente adoptar alguna medida que signifique forzar a los países que están en conflicto para que termine el conflicto y vayan buscando la paz realmente. No hay fórmula. Ya estamos viendo que el Consejo de Seguridad está bloqueado. Estados Unidos veta todo. En este caso, está bloqueado, no puede tomar decisiones, y esto implica que Israel cada vez más se envalentone, si vale la palabra usarla, no, con Naciones Unidas, porque lo que yo les acababa de mencionar hace un momento, son innumerables las resoluciones de Naciones Unidas que Israel no ha acatado. Particularmente vuelvo a referirme, con los asentamientos de colonos en la zona de Cisjordania, que es una forma de ir adquiriendo más territorios. Obviamente, Israel empezó así en el siglo XIX, después de que se dieron unas circunstancias adversas en Rusia. Los judíos empezaron a emigrar a Tierra Santa. Una emigración en aquellos momentos pacífica, que significó que compren las tierras a los palestinos, vayan comprando tierras. Vino la Primera Guerra Mundial y vino la Segunda Guerra Mundial, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, con el Holocausto, lo que causó realmente una mayor asentamiento de judíos en la zona de Palestina, y vino la resolución de Naciones Unidas que para la creación de 2 estados, que no se ha cumplido, y eso está pendiente de ejecutarse en la parte palestina. No se ha cumplido por diversas circunstancias. Inicialmente la objeción de los palestinos fue que no era un reparto equitativo, porque se le daba, si mal no recuerdo, alrededor de un 60% de la zona de Palestina, la zona que está conocida como Palestina, se le daba a Israel. Y entonces, claro, la parte palestina no aceptaron la resolución, pero de ahí ha habido varios intentos de llegar a una resolución que implique la creación de 2 estados. Y mientras no haya eso,
yo creo que no hay solución al conflicto. Resulta muy difícil. Jorge Ortiz, el papel de la ONU, por favor, en estas condiciones. Y segundo, mientras Hamas, que mantiene rehenes todavía israelíes, va a ser difícil parar la reacción de Israel. La ONU evidentemente no sirve para nada en temas de detener conflictos, pues no hay ninguna posibilidad de que haga nada. Lo que preocupa es la debilidad de los Estados Unidos. Se suponía que los Estados Unidos, por la relación especial que ha tenido desde 1949 con Israel, tenía una cierta capacidad, no sé si la palabra es tutelaje o algo por el estilo, tenía capacidad de decirle, señores, de marcarles líneas rojas. Creo yo que es evidente que todas las líneas rojas que les fueron poniendo los americanos y el mundo entero a los israelíes, no digo al Estado de Israel, digo al señor Benjamín Netanyahu, han sido traspuestas todas. Y Israel se ha excedido en su respuesta. Creo además que precisamente por eso los rehenes que continúan en manos de lo que queda del grupo Hamas, pues no han sido rescatados ni eventualmente podrán serlo. Evidentemente, si es que hubiera adoptado otra posición Israel, seguramente hubieras logrado lo que cientos de miles de israelíes que salieron a las calles noche tras noche pidiendo algún tipo de concesión, algún tipo de negociación para salvar esos rehenes, pues ya se hubiera hecho. Creo que el señor Netanyahu quiere ir con la guerra más allá. Es una decisión estratégica a largo plazo. El largo plazo dirá si fue acertada o desacertada, pero con los rehenes hay poco que hacer. Los Estados Unidos han perdido, y eso creo yo que es un tema de trascendencia global. Capacidad de influencia en el mundo. La pérdida de influencia de los estados en el mundo es enorme y se ha visto quizás como nunca antes en este conflicto del Oriente Medio. El presidente Biden no ha logrado ponerle al primer ministro Netanyahu ni un solo límite. Netanyahu ha hecho todo lo que a él le ha parecido, que es de interés de Israel, lo ha hecho 1 por 1 y 100 veces. Y eso me parece que agrava la situación del mundo. Este momento en el mundo hay una multipolaridad caótica. Ya no tenemos, por ejemplo, la bipolaridad que hubo durante los 40 años de la Guerra Fría de 1949 a 1989, ni hubo la unipolaridad que fue efímera, pero que existió desde el final de la Guerra Fría, cuando el socialismo colapsó en el mundo, fracasó en el mundo, y los Estados Unidos se erigieron como la primera potencia. En este momento hay una multipolaridad, hay una serie de polos de poder geopolítico, estratégico, pero no alineados, no ubicados de alguna manera que uno pueda decir estos están de este lado y estos a este otro. Hay una multipolaridad caótica, y en esa multipolaridad caótica se multiplican los conflictos. Y las grandes potencias que podrían de alguna manera ayudar a normalizar las relaciones de poder entre los distintos países, pues no tienen hoy ninguna capacidad de hacerlo. Lo que estamos viendo con los Estados Unidos es dramático. No ha logrado contener a Israel en su respuesta, y el conflicto del Oriente Medio se ha prolongado ya casi un año prácticamente, y corre el riesgo de expandirse. Y lo mismo podemos hablar de los otros conflictos que están en curso, el de Sudán, obviamente el de Ucrania con Rusia. Eso es lo que me preocupa. Las Naciones Unidas, creo yo que, salvo los diplomáticos como Marcelo, hombres de derecho, preocupados del cumplimiento de los convenios, de los tratados, lo cual está muy bien y es digno de todo elogio. Pero salvo los diplomáticos, creo que el resto del mundo ya le perdió hace mucho tiempo fe a las Naciones Unidas como un organismo en capacidad de contener los conflictos internacionales. Más bien, sus conflictos internacionales se contenían por los equilibrios de poder entre las grandes potencias, equilibrios de poder que hoy han desaparecido por esa multipolaridad caótica que caracteriza al mundo, y por lo tanto cada conflicto tiene una lógica propia o una ilógica propia, y por lo tanto de cualquier conflicto pequeño, localizado, puede terminar ocurriendo un
una guerra regionalizada o una guerra de amplio alcance. Esa es mi preocupación, ver cómo se ha afianzado ese mundo caóticamente multipolar en el que no hay las fuerzas suficientes como para lograr un equilibrio de poderes que mantenga la paz. El mundo ya lo vio, lo que ocurrió, por ejemplo, entre 1815 y 1914. En 1815 terminaron las guerras napoleónicas y las 5 potencias que quedaron en dominio del mundo, Inglaterra, Austria, Francia, Rusia y Prusia, le dieron al mundo 100 años de paz global, porque el equilibrio entre ellas era tan delicado y era tan, valga la redundancia, equilibrado, que ninguna se excedió. Y recién en 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, se terminó ese equilibrio de poder que habían hecho no las Naciones Unidas, que no existían, sino ese directorio de naciones de Inglaterra, Francia, Austria, Rusia y Prusia, que generaron un equilibrio que le da al mundo. Hoy no hay nada parecido a eso, y eso es lo malo, lo peligroso. Muchas gracias al embajador Marcelo Fernández de Córdoba y al periodista. Si me permites decir una pequeña cosa. A ver. Que estoy de acuerdo con Jorge en todo lo que ha expuesto, pero yo creo que hay algo más en esta cuestión hablando de la debilidad de los Estados Unidos. Yo creo que hay un doble discurso en Estados Unidos, porque sí han habido intentos a lo largo de este año, por lo menos verbales, de llegar a un cese de fuego, de presionar por un cese de fuego. Pero estos intentos no están acompañados sino por la mayor venta de armas de Estados Unidos hacia Israel. Podemos hablar de paz, pero si entregamos un armamento que es totalmente, va a ser utilizado de una manera contraria a la paz, estamos con un doble discurso que no va. Por otro lado, yo también estoy de acuerdo con Jorge en el sentido de que hay muchos diplomáticos que todavía piensan que Naciones Unidas es útil, pero si analizamos realmente, también habemos diplomáticos que somos críticos de Naciones Unidas, porque precisamente al tener el veto en la forma que se tiene, no se puede obligar a resolver, no se puede adoptar soluciones que vayan realmente en beneficio de la paz mundial. Muchas gracias por contribuir a este análisis, por ilustrarnos, como siempre, al embajador Marcelo Fernández de Córdoba y al periodista, escritor e internacionalista Jorge Ortiz García. Muchas gracias, Marcelo y Jorge. Gracias, Miguel. Gracias, Marcelo. Gusto de verlos. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos ya bien en ExaFM el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les agradecemos su seguimiento y les deseamos un feliz jueves a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. Es difícil estar seguro que por lanzar una moneda a la fuente llegará ese deseo. Pero de lo que sí puedes estar seguro es que tu dinero crece todos los días en tu cuenta de ahorro flexible. Ábrela hoy en Pichí.